Como anunciábamos al inicio de nuestra revista, hoy le proponemos un diálogo relacionado con la Jornada por el Día del Educador, una celebración que se realiza en todo el país y que busca atraer a los jóvenes hacia la formación pedagógica. Para conversar sobre este y otros temas, me acompaña en nuestra sala de entrevistas la doctora en Ciencias Lesbia Cánovas Favelo, Premio Nacional de Pedagogía y doctora honoris causa de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona. Muy buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Es un gusto para nosotros poder tenerla aquí y que nos ceda su tiempo para conversar. Por cierto, doctora, ¿por qué considera usted que es necesaria la formación de educadores desde el modelo de las escuelas pedagógicas cubanas? Bueno, saludo al público que nos escucha. Es una pregunta muy importante porque la formación de maestros en Cuba ha sido una prioridad durante todo el triunfo revolucionario. Pero con el derrumbe del campo socialista y en el periodo especial, se produjo un éxodo de maestros y profesores, resultado de las circunstancias difíciles en que estábamos viviendo. Y aunque ingresaban a los institutos pedagógicos, no era suficiente para cubrir todas las necesidades. Y además de eso, se produjo también, a partir de la batalla de ideas, una reducción del número de alumnos por aula, el número de estudiantes, para que el maestro pudiera desplegar mucho más fácil su labor educativa, no solo la transmisión de conocimiento, es decir, no es solo el proceso docente, sino especialmente la contribución que tiene en la formación de las nuevas generaciones. Y durante la batalla de ideas se disminuyen también el número de alumnos, sobre todo de la primaria y después en la secundaria, estableciéndose que en la primaria habría 20 estudiantes, para que el profesor pudiera dar una atención personalizada, conocerlos, interactuar con su familia. Y posteriormente, como parte de la batalla de ideas, se crearon la formación de profesores generales integrales, que tenían un número menor, y Fidel soñaba con que fuera como los peripatéticos, es decir, que se aprendía con los alumnos guiados por el mentor que los educaba. Con el apoyo de la televisión educativa, que no es la primera vez que se utiliza en Cuba, porque en los primeros años de la revolución también se utilizó la televisión, pero no de esta misma manera. Entonces, la disminución de profesores para cubrir todas estas necesidades exigió que nosotros diéramos aparentemente un paso hacia atrás, comenzando a partir de 9º grado, porque desde el 1991 toda la formación de maestros y profesores se hacía a partir del preuniversitario, desde el 91. Entonces fue necesario explicar a la población las razones, la necesidad, porque sin dudas la complejidad económica, los problemas que vivimos en el periodo especial, hicieron que muchos educadores no pudieran seguir en las aulas, incluso no porque no les gustara la profesión, sino por necesidades materiales también que había que resolver de otra manera. Lo cierto es que ha sido una serie de estrategias, por así decirlo, que tienen el sello cubano, el sello de nuestro país, y que marcaron también la diferencia para bien dentro de la educación, se convirtieron en soluciones además. En esos momentos fue preocupante y no fue comprendido por todo el mundo que después de que todo ingreso era a partir de bachilleres, retornáramos al 9º grado. Sin embargo, fue una salida revolucionaria y no se hizo impensadamente. Se crearon las condiciones
se crearon inicialmente 21 escuelas pedagógicas y comenzaron solamente a formar maestros primarios de preescolar, sí, la primera infancia ahora, pero en aquel momento era preescolar y primaria, y también la educación especial. A propósito, profesora, ¿cómo una educación sustentada desde los valores de la ciencia, la tecnología y la innovación permite el mejoramiento de la educación desde el tercer perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación? Bueno, aunque este tercer perfeccionamiento, como se denomina, hay que decir que de alguna manera la educación ha estado en perfeccionamiento continuo. Lo que pasa es que se marcan hitos que identificamos nosotros mismos los educadores y en general el primer, el segundo y el tercer perfeccionamiento. Pudiéramos decir que también hubo un periodo de transformaciones a partir del Congreso del Partido, siempre para adecuar la educación a las exigencias del momento. Y el tercer perfeccionamiento agrega un elemento muy importante, porque la Constitución de la República de Cuba establece en su artículo 93, inciso B, creo que es exactamente ese, que la educación es tarea de todos, es de la sociedad, de la comunidad, de la familia, no solo de los educadores. Y el tercer perfeccionamiento, la concepción que ha tenido, también se asocia a la idea muy reiterada por Armando Hart Dávalos, nuestro primer ministro de Educación, cuando dice que la escuela es el centro cultural más importante de la comunidad. No es cultura artístico-literaria, es el concepto de cultura tanto de Martí como Fidel, porque para Martí ser culto es el único modo de ser libre. Y para Fidel, en el momento terrible que tuvo nuestra sociedad, en el sexto congreso de la Unidad Fidel, dijo, lo primero que hay que salvar es la cultura. No se estaba refiriendo a la cultura artístico-literaria, se estaba refiriendo a la cultura como la formación integral, como la formación de un ciudadano que tiene que hacerse desde todas las aristas e insertada en el contexto donde él se desarrolla, porque es la manera, una educación que esté con un currículo que sea exactamente igual para todos, no puede contribuir al enraizamiento de los educandos que estamos formando. Podemos inferir entonces que este tercer perfeccionamiento hace una inclusión de todos, enfatiza en la inclusión de todos en la educación. Sí, es el mejor camino para dar cumplimiento a estos aspectos establecidos en la Constitución de la República de Cuba. Profesora, ¿cuáles buenas prácticas se pueden mencionar para motivar el estudio de las carreras pedagógicas en las condiciones actuales de desarrollo local y comunitario? Bueno, realmente requiere un gran esfuerzo de motivación que exige que en las etapas precedentes los maestros vayan siendo ante todo un modelo de maestro. Y sabemos que desafortunadamente eso es muy difícil lograrlo en estos momentos en que estamos viviendo y generalmente ha sido difícil ya a partir de los 90 para acá. ¿Considera usted que el trabajo en cuanto a la formación y orientación vocacional es importante? Es muy importante y tiene que empezarse desde las primeras edades. El primer modelo que admiran, que adoran, en las primeras edades adoran a su seño, en la primaria generalmente adoran a su maestra y como ya en la secundaria son 12 o 13 profesores que interactúan, de ahí nació el sueño de Fidel del profesor general integral de alguna manera, como los griegos que se ocupaban de la educación de sus alumnos
caminando y conversando con ellos y explicando el mundo a ellos. Y por eso es muy importante el ejemplo del maestro. Pero nosotros tenemos recursos también con los círculos de interés, Claro. con las excursiones, con los concursos. Hemos tenido en muchas etapas una participación muy buena de la Organización de Pioneros José Martí, con los círculos de interés también, pero con los palacios de pioneros que los tuvimos en determinada época en los municipios, palacios provinciales y el Palacio Central de Pioneros creado por Fidel y Celia Sánchez hace mucho tiempo, y que tuve el privilegio en una etapa de mi vida de ser directora de ese Palacio Central de Pioneros. ¿Qué vigencia tiene dignificar precisamente el ideal educativo del líder histórico de la Revolución Cubana? Ya usted hacía mención a esos grandes aportes en el contexto de la Jornada del Educador en nuestro país, jornada que se está viviendo. Si nosotros queremos hablar de Fidel sobre la educación, tenemos que valernos de su pensamiento. En una manera tan lógica y tan profunda, llegó a Fidel a decir que la educación es todo. La educación es lo más importante para Fidel. Incluso en su última reflexión, que se llama El cumpleaños, él se refirió a que yo sé lo que debe enseñarse a un alumno y me siento en deuda. ¿Cómo va a sentirse en deuda si nosotros tuvimos muchísimo que aprender? Si nos remontamos a la historia, me absolverá. Desde ahí tenía, entre todas las direcciones a las que él se refirió, pero en la educación, partiendo de los niveles que había, es muy cierto por estadísticas, no de la revolución, sino existente en todos los datos de aquella época. El promedio de escolaridad de la sociedad cubana era de 3 grados. Yo particularmente, mis padres llegaron hasta el 3er grado. Después con la revolución pudieron. Eran promedios reales, pero además se sabía cómo iban, qué condiciones de las escuelas. Todo eso está descrito, le dedica un gran espacio a explicar los porcientos que asistían a las escuelas, en qué condiciones trabajaban los maestros. Por lo tanto, el primer discurso, que fue el 2 de febrero del 59 en Guayabal de Naguas, Fidel se estaba reuniendo con los campesinos. Fue una reunión con los campesinos, pero asistieron maestros santiagueros, no recuerdo si también de Granma, pero alrededor de 800 se reunieron. Y allí mismo ya Fidel empezó a hablar tanto con los campesinos como con aquellos maestros que se presentaron allí y dieron su disposición, porque Fidel siempre sintió mucho dolor, y lo expresaba en la historia, me absolverá, con que no pudieran estudiar, y que cuando esos campesinos, no solo eso, sino con los que él convivió, lo primero que le pedía era la escuela para los hijos. De ahí esa base que se creó tan importante y tan sólida para nuestra educación. Quisiéramos estar conversando toda la tarde con usted, profesora. Sabemos que tiene un gran caudal de conocimientos que compartir, pero por último, ¿qué mensaje puede ofrecerles a aquellos jóvenes que inician su transitar por la pedagogía cubana? Sin que sea por el amor que yo siento, siempre jugué a la escuelita, lo único juego que tuve. Pero es que el papel que juega el maestro, la labor del maestro, me remito a Martí. La educación, ¿quién no lo sabe?, es una obra de infinito amor. El educador tiene que ser una persona capaz de comprender. Me gusta decir que los ojos de los alumnos que uno tiene, cuando uno es un buen profesor, le dan señales de cuando está triste, cuando tuvo un conflicto en su hogar, cuando no entiende, cuando no se puede concentrar, porque quién sabe, todavía en estos tiempos, ese acercamiento
Y esa es la razón de que el homenaje al maestro, de que la celebración de estos actos se hayan convertido en una jornada, que es una jornada, no es que tengamos una perfección históricamente, no tenemos quizás los pocos maestros que tuvimos en una etapa que eran lumbreras o que eran personas con todas las condiciones, porque todo lo que se tiene que lograr para todas las personas siempre tiene que incluir una diversidad de personas con mayor motivación, mayor preparación, mayor experiencia, y otros que aunque no sea así, se entregan cada día, porque la preparación, el esfuerzo que lleva, a veces hay sacrificio para las propias familias. El maestro que se respete su presencia, el cumplimiento estricto del horario, la manera de atender diferenciada a los estudiantes, de llamar con ética a las familias, porque muchas veces los conflictos de la familia generalmente se expresan en las aulas, incluso en el Palacio de Pioneros yo lo sentí. Y el maestro, por esa labor, por el papel que desempeña y por el esfuerzo que representa, merece esta jornada, y yo creo que el pueblo lo hace de todo corazón. Sin dudas. Muchísimas gracias a la doctora en Ciencias Lesbia Cánovas Favelo, Premio Nacional de Pedagogía y doctora honoris causa de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona, por aceptar nuestra invitación.